Bienvenidos a Energía 21. En primer lugar, nuestras condolencias a la familia Nisman. Hacemos votos desde aquí para que se llegue a la verdad y para que la democracia, a partir de este momento trágico en la Argentina, pueda robustecerse. Yendo a los temas de energía, sigue impactando la baja del crudo. Digamos que desde mediados del 2014 a la fecha ha tenido un descenso del 60%. Esto está impactando en todas las economías mundiales. A algunos las favorece y a la mayor parte de las economías mundiales no. Y ha obligado a reacomodar los números y los presupuestos. ¿Qué pasa en nuestro país? También sentimos el impacto. El crudo, que en estos momentos oscila entre los 45 y 47 dólares, en Argentina tiene un valor diferente, porque desde el 2007 en Argentina el valor del crudo se fijó con un valor interno que llegó a los 84 dólares y que hoy es de 77 dólares el barril. Ese precio interno perjudicó entre comillas a la industria petrolera cuando el barril estaba a 140 dólares en el mercado internacional. Hoy la situación tiende a revertirse, pero Argentina depende de los barriles de petróleo que producen otros lugares del mundo porque ha perdido el autoabastecimiento. En esta situación se ha producido un hecho, en este marco, digamos, se ha producido un hecho en esta semana. Se ha reunido el Ministerio de Economía, el de Trabajo y el de Planificación, quienes firmaron un acuerdo con las provincias productoras de petróleo y los sindicatos cuyos obreros están trabajando en la industria petrolera, a fin de evitar, primero, despidos, y que esto traiga algunas cuestiones de incertidumbre social en el sector petrolero. Para evitar esto, el gobierno se ha comprometido a subvencionar a las petroleras con 3 dólares por barril producido, en tanto la petrolera mantenga la misma producción del último trimestre del 2014. O sea, para que no decaiga la actividad. Si la actividad no decae, también se mantiene el número de puestos de trabajo. Que la actividad decaiga sería muy problemático. De modo tal que se ha implementado este sistema de ayudar a la petrolera con 3 dólares por barril producido para evitar una baja en la actividad. Esto fue rubricado, como decíamos, por los distintos actores o todos los actores de la industria. Y también llevó la voz cantante dentro del sector industria petrolera el CEO de YPF, Miguel Galucho, quien sostiene además que es muy importante mantener el precio del crudo en el valor interno de Argentina. Recordemos, por otro lado, que Miguel Galucho y el Estado argentino auspician el desarrollo de Vaca Muerta, un yacimiento que implementaría una tecnología diferente para la producción de petróleo y gas, pero esa tecnología diferente es una tecnología absolutamente costosa. Vaca Muerta es viable, ha dicho Galucho en el Congreso de la Nación, a 85 dólares el barril. Aún así, en el mercado internacional, el precio del barril está, repetimos, entre los 45 y 47 dólares y en el mercado interno tiene un valor de 77 dólares. De modo tal que Vaca Muerta, por el momento, pareciera muy detenida, porque las inversiones que se esperaban para venir a poner ese yacimiento en producción hoy no son viables, no cierran los números. Por otra parte, considerando que el barril del crudo está en esta tendencia, en este declive y no ha encontrado su piso de descenso aún,
digamos que el combustible en Argentina ha bajado un 5%. ¿Por qué no baja más el valor del combustible? Porque el alto componente del combustible son las diferentes tasas impositivas que tienen. Entonces, en este marco, hoy vamos a hablar de la situación de los combustibles en Argentina y este mercado, el de las pymes, expendedores de combustibles, que también pueden verse afectados en esta realidad de baja de crudo y en un momento en que todos los sectores sindicales comenzarían a tratar paritarias. Por otro lado, también digamos que la industria petrolera prevé un aumento de paritarias, un negociar paritarias en alrededor de un 35%. Bueno, vamos a quien hace posible el encuentro y ya desarrollamos este tema de combustibles. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. En primer lugar, ¿qué análisis hace del 2014, ya terminado, con respecto al mercado de combustible, lo que ha ocurrido en Argentina en este año que terminó? Bueno, hemos tenido inconvenientes. El 2014 hubo una contracción de las ventas importante, un 10% en las naftas de venta menos y un 12% en el gasoil. Si bien ha facilitado de alguna manera en todos estos fines de semana largo que haya un correcto abastecimiento, en realidad se debe a un faltante importante que ha llevado a las estaciones de servicio a perder bastante rentabilidad. La pérdida de la rentabilidad, la contracción en las ventas, ha hecho también caer estaciones de servicio, o sea, caer pymes, con lo que implica esto, también caída de mano de obra. En general, la caída de las estaciones de servicio fundamentalmente se debe al abandono de las empresas petroleras. ¿Qué significa? A ver, no entendemos. Le retiran el cartel, dejan sin efecto el contrato de abastecimiento que le permite a la estación tener un abastecimiento correcto y fluido, y quedan abandonados. Entonces tienen que empezar a comprar en el mercado libre. Así que si hasta ahora en la Argentina hay un mercado muy restringido, siendo cliente de una empresa petrolera, imagínense lo que significa en un mercado libre, que para estaciones que son exclusivamente de líquidos le causa un perjuicio que en muchos casos significó el cierre de la estación. Cuando hablamos de la baja de rentabilidad, faltaría puntualizar qué rentabilidad tiene un estacionero. Una persona o una familia que tiene una pyme, como es una estación de servicio, y vende 100.000 litros de combustible, ¿qué rentabilidad obtiene sobre esa venta? Sobre esa venta, 100.000 litros hoy en día sería una rentabilidad negativa, salvo que no tengan empleados, que lo atienda la familia. Ahí le permitiría vivir en forma bastante austera. Pero hoy se habla de 400.000, 500.000 litros de venta al público como para tener una rentabilidad que le permita sustentarla como una pequeña empresa. En realidad lo que ocurrió es de que las petroleras han avanzado sobre la posibilidad de utilidad del expendedor, le han ido sacando cosas. YPF es una de las empresas que se dedicó a ese menester, y porque en realidad lo que ha dejado es todos los vicios que tenía la YPF española. En realidad ha provocado que nosotros lo denunciáramos en la Comisión Nacional de la Competencia, y lamentablemente todavía no hemos tenido una respuesta. Pero realmente hemos hecho la denuncia con argumentos, hemos estado conversando sobre este tema casi durante 4 horas, hemos sido interrogados en forma abundante.
Digamos que ese episodio tomó notoriedad en el momento en que Argentina decidió quedarse con el 51% de las acciones de Repsol. La denuncia que ustedes hicieron tiempo antes tomó relevancia en ese momento, pero después volvió a caer en el olvido. Claro, tomó relevancia, pero la comisión no se despidió. En realidad, ahí había una falta importante porque la ley indicaba que debería haber un tribunal de defensa de la competencia. El tribunal nunca se creó. Entonces quedó prácticamente como una etapa administrativa más, dependiente del secretario de Comercio Interior, y aparentemente no tienen los plazos para expedirse. De cualquier manera, una vez que el Estado se hizo cargo de ese 51%, los funcionarios y los criterios respecto a la empresa productora con sus expendedores es exactamente igual. O sea, tiene todos los mismos vicios, la misma arbitrariedad de trato, todos los defectos que nosotros hemos señalado en forma abundante y continúan hoy en día, a pesar del cambio de accionistas de la empresa. Para el 2015 esperamos que en algunas áreas las cuestiones empiecen a mejorar. Ustedes en el tema específico de combustibles, ¿qué esperan para este 2015? Nosotros en 2015 esperamos bastante poco, porque en realidad nada ha cambiado. El ministro de Infraestructura es lo mismo, y las autoridades son exactamente iguales. Nosotros tenemos serios reparos referidos a la conducción de YPF, al funcionamiento de NARSA y a muchas cosas que hacen de que de alguna manera nuestras empresas tengan inconvenientes. Como muchos empresarios argentinos están apostando a un 2016 entonces. Sí, estamos apostando al 2016 con cierta esperanza de que cambien las autoridades. En realidad no hemos tenido muchas satisfacciones con esta administración. El ministro De Vido se encargó de otras cosas, nada más que llevar a la Argentina a la indigencia energética, porque lo vemos en la parte de energía eléctrica y en la parte de producción de hidrocarburos. Hoy somos importadores en gran cantidad de hidrocarburos y de gas, porque la política que hizo este ministro, que tuvo un país autoabastecido cuando asumió, que había costado tiempo llevarlo a ese autoabastecimiento, aún con saldos exportables, a un faltante que representan 13, 14 mil millones de dólares por año de gastos al país. Posiblemente ahora sea un poco menos, porque el petróleo ha bajado, pero no deja de ser muy importante, prácticamente la ganancia que dejan algunos cereales estrellas para el país. Con respecto a la baja del petróleo, bueno, sí ha sido una baja muy notoria y algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional ha informado que no se espera que el precio del petróleo en un tiempo breve cambie, o sea, hay que acostumbrarse a un petróleo de bajo precio. Los combustibles en Argentina bajaron un 5%, cuando el petróleo bajó un 50%. ¿Esto afecta al sector pyme que vende combustible? ¿No lo afecta? ¿Afecta? ¿Los consumidores se quejan? ¿Los consumidores les comentan a los expendedores que por qué no bajan el 50% como ocurre en otras partes del mundo? Bueno, lo que ocurre es que acá los precios están compuestos mayoritariamente, el precio de combustible al público son impuestos. Cerca del 70% es impuesto. Ese es un factor que no ha permitido que esa diferencia se pueda transmitir, porque la gente tiene que saber que cuando compra 100 pesos de combustible en el surtidor, en realidad pagan 70 pesos de impuesto y 30 de parte comercial. Además, en el país, que se ha hecho con el mejor de las intenciones, hay un precio interno fijado de $83 para los productores locales. Esos $83 se pagan
en pesos, pero referidos al valor dólar. O sea, de que en realidad, para prevenir supuestos aumentos de mayor de $100 para el barril de crudo, ahora que ha bajado esos $83 quedaron como una norma que perjudica que se pueda bajar aún más que ese 5%. Quiere decir que en Argentina hemos perdido el autoabastecimiento y además tenemos el crudo más caro del planeta. Tenemos el crudo más caro del planeta, que quedó de esa manera, porque la medida que no se actualizó. Digamos que hoy el crudo está a 47, 46 más o menos, y nosotros en Argentina lo tenemos a 87. Ahora, ahí hay un sobreprecio que se lleva a la compañía petrolera. Sin ninguna duda, y son las petroleras nacionales. Son los que extraen el crudo en este momento en la Argentina. Tenemos que también reconocer una cosa, que atrás de cada negocio de las autoridades del área energética hay un valor agregado sospechoso. Por ejemplo, nosotros pagamos más caro el crudo, teniendo los mismos importadores que Uruguay, y pagamos mucho más caro el gas, teniendo los mismos fletes y la misma empresa proveedora. Así que eso lo hace un poco sospechoso. Nunca se ha explicado absolutamente nada en ese sentido. Y yo creo que sería bueno que las autoridades políticas, sobre todo de la oposición, fijen una conducta con este tema. Yo creo que en principio tenía que ventilar adecuadamente qué se hizo todo este tiempo. Pues seguramente que van a encontrar muchos puntos oscuros, y después revisar totalmente la nueva ley de hidrocarburos, porque la nueva ley de hidrocarburos otorga concesiones a 35 años, cuando en Estados Unidos se otorgan de 5 y de 10 años. O sea, de que tenemos un país que ha entregado sus reservas en el orden de casi 400.000 millones de dólares, y las ha entregado a empresas que todavía no invirtieron absolutamente nada. Tenemos el caso de Chevron, donde le levantaron un embargo que tenía Ecuador sobre la empresa, donde hicieron un verdadero desastre con las explotaciones de hidrocarburos. Y acá, bueno, aportaron 1.000 piquitos de millones de dólares en un emprendimiento que no sabemos cómo va a salir. Que tiene cláusulas secretas. Tiene cláusulas secretas, es obra del actual presidente de YPF. Es decir, yo estoy muy preocupado porque una cláusula secreta que firma el presidente de una empresa está comprometiendo el patrimonio argentino, y entiendo de que no debería haber ocurrido. Yo no digo tal vez que se haga público así en forma abundante, pero sí por lo menos que los legisladores lo hubieran conocido. Por ejemplo, en la legislatura de Neuquén tengo entendido que aprobó el convenio sin conocer el texto. Entonces, eso parece de ciencia ficción, claro, porque aprobaron algo que no sabía que era. Y además señala un atisbo de cosa mal hecha y de corrupción, indudablemente. Y esto es responsabilidad también del presidente de YPF. Por eso que a nosotros no nos entusiasma mucho su figura. Acá se ha hecho cargo de la comercialización del gas que importa en ARSA, para que no sufra ninguna investigación por parte de la Oficina Anticorrupción, porque YPF está fuera de esa posibilidad de investigarlo. Y realmente estamos hablando de una diferencia señalada en 1.500 millones de dólares por año. Ahora, ¿qué pasa con esa diferencia? No estamos hablando de muy poca plata. El Shah de Irán, cuando se murió, tenía 2.000 millones de dólares de patrimonio. Está bien, hace tiempo, ¿no? Pero estos, estamos perdiendo 1.500 millones por año ahora. Y me da la impresión de que tienen destinos
poco santo. En este año electoral, ¿qué espera usted de un candidato a la presidencia en el área de los combustibles? ¿Qué espera usted que prometa y que ejecute, no solo en el área de los combustibles, sino también en el área energética? Tenemos la esperanza de que haya un manejo honesto, como el que se conoce en este momento de esta década que ha transcurrido. Yo creo que es el más desastroso conocido en la historia desde que se encontró petróleo en la Argentina. O sea que nadie toma un país autoabastecido para llevarlo a la indigencia energética. Si usted se fija hoy, estamos llenos de cortes de luz, tenemos problemas por todos lados y problemas hasta ahora por la caída de la venta. Se mejoró sensiblemente la presencia de los refinados en los surtidores, pero también estábamos con un faltante importante por parte de nuestros proveedores. Así que esperamos honestidad. Yo creo que con honestidad vamos a andar mejor, pero pensemos que para recuperar esta desgracia que hemos sufrido necesitamos por lo menos 5 años. Desgraciadamente la lesión que nos han provocado tiene secuelas posteriores. Por eso que vemos gente que vivía en una casita y ahora tiene una residencia con zoológico de pajaritos, el otro... Bueno, cada uno ha desarrollado su imaginación, pero seguramente que no lo hicieron con los salarios que ganan. Hemos comentado muchas veces que la actividad económica es petrodependiente, depende del petróleo. El petróleo en el 2014 ha llegado a costar $140 el barril. Sin embargo, hoy está a 45, 47 dólares el barril y esto ha producido una conmoción muy importante en las economías del mundo. Ahora, esta semana el Fondo Monetario Internacional ha explicado que el precio del crudo, este precio que estamos conociendo ahora, ha venido para quedarse. O sea, no están analizando alternativas de que algunos elementos que incidan en el mercado puedan hacer rebotar el precio. Todo lo contrario, están indicando que este precio vino para quedarse. Y además indican que las economías prevean esto, los dirigentes mundiales estimen que este crudo no va a rebotar para arriba. Hay muchos elementos que estarían indicando, que se podrían considerar para decir, pero ¿por qué pasó esto? Pasó por una serie de factores. Uno de ellos es la irrupción en el mercado de el petróleo que comenzó a producir Estados Unidos, que durante el 2014 pasó a ser autoabastecido por su propio petróleo que produce a través de una tecnología muy costosa como es la tecnología del fracking. Estados Unidos, al implementar esta tecnología, necesita obviamente un crudo de alto valor. La OPEP, que es la Liga de Países Productores de Petróleo del Mundo, ha decidido no disminuir la cuota de petróleo, o sea, siguen inyectando cada día al mercado 30 millones de barriles de crudo. La OPEP, el gran productor de la OPEP es Arabia Saudita, que produce por otro sistema, por el sistema tradicional. El valor del barril producido en Arabia, el costo del barril producido en Arabia puede llegar hasta los 6 dólares y no perder, el costo de 6 dólares. Mientras que en Estados Unidos, que produce por otra tecnología, necesitan un barril mucho más costoso. Hemos conocido en esta semana que la primera productora de fracking en Estados Unidos se presentó a la quiebra. Y esto es debido a los costos del crudo en el mercado internacional. Veremos qué sigue pasando. Pero en Argentina ocurre que como nosotros compramos en ese
en ese mercado internacional, puede de algún modo esta situación beneficiar nuestra balanza comercial. Desde el 2010 se ha invertido en barriles de crudo que se compraban unos 50.000 millones de dólares. Quizá esto acomode la balanza en el mercado interno. Y seguimos con la entrevista que preparamos para hoy. Nosotros creemos de que en la oposición política argentina ya tendría que haber una oficina para ir anoticiándose de todos los ilícitos que se han provocado, con la finalidad que después remitirlos a la justicia, porque yo creo que van a ser tantos que le va a llevar mucho tiempo acopiar esa información, así que ya podrían empezar. Nosotros hemos pedido públicamente en una solicitada de un diario importante nacional la anulación de la ley de hidrocarburos, porque ha facilitado a un grupo de amigos algún tipo de, diría yo, de prórroga innecesaria en sus explotaciones petroleras. Nosotros entendemos que la ley de hidrocarburos debería ser una de las leyes que tienen que anular, rediscutirla, hacerla justa y que sirva para los intereses de la República Argentina. No podemos enajenar por 35 años nuestros yacimientos. Sabemos que si el yacimiento es convencional, en 35 años no le queda ni el agujero ni el olor. Entonces, tenemos que revisar todo eso. La oposición no ha tenido voz. Se ha escuchado alguna caracterizada, como el caso del senador Pino Solanas y algunas otras voces opositoras referidos a esta ley. Pero bueno, como ahora tenemos mayorías automáticas que le dan el derecho de hacer lo que quieren, han hecho lo que quisieron. Y nosotros estamos señalándolo ahora, que todavía están, y señalando que esa ley debe ser anulada. Y habría que avisarlo con tiempo para que sepan los inversores, pues después no va a ser cosa que se quejen que en la Argentina los tratan mal, pero vienen con fines no santos. Así que me da tengo la certeza de que sería apropiado por parte de la oposición señalar una de las leyes como esa que va a ser dejada sin efecto. En los minutos de cierre me gustaría reflexionar un instante sobre la gran oportunidad que tiene Argentina. Hemos comentado muchas veces que tiene los mejores vientos del mundo y además tiene un amplísimo territorio donde se podría utilizar para el desarrollo de la energía solar. Más allá de toda la costa atlántica, que podría ser sumamente favorable para el desarrollo de la energía eólica. Entonces, frente a esta situación del mercado internacional con el precio del crudo, etcétera, etcétera, observamos que es una grandísima oportunidad para que Argentina apueste seria y definitivamente por la energía eólica, por el desarrollo de otras fuentes alternativas, que además son las que impone el mundo, son las que hacia las que vamos a tener que ir. La tendencia generalizada es inclinarnos hacia las energías renovables. Nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar. Chao, hasta entonces. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.